El aroma de la tiza recién usada flotaba en el aire del aula, mientras María Guadalupe Sánchez escribía cuidadosamente en el pizarrón. Sus dedos, marcados por décadas de enseñanza, sostenían la tiza con la familiaridad de un viejo amigo. El suave sonido de la escritura era como una canción de cuna para sus alumnos de 10 años, quienes lo copiaban diligentemente en sus cuadernos. «Niños, recuerden», dijo María, volviéndose hacia la clase con una sonrisa amable, «las palabras no tienen poder, pueden curar o herir, elíjanlas sabiamente». Sonó el timbre anunciando el fin de la clase. María observó con cariño mientras sus alumnos guardaban sus materiales, el sonido de las mochilas cerrándose y las sillas arrastradas llenaba el salón. Cuando los niños se fueron, notó la mirada preocupada de Elena, su compañera maestra, parada en la puerta. «María, ¿has visto las noticias?», preguntó Elena con la voz temblorosa. El corazón de María dio un vuelco. «¿Qué noticias, Elena?». «Las protestas estudiantiles se están poniendo serias. Dicen que el ejército está en las calles». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su hijo, Carlos, estaba en la universidad. Había mencionado las protestas, pero aseguró que fueron pacíficas. «Gracias, Elena. Llamaré a Carlos tan pronto como llegue a casa». El camino a casa nunca me pareció tan largo. Las calles de la Ciudad de México, normalmente vibrantes y llenas de vida, se sentían tensas, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. María pasó junto a grupos de personas que susurraban, con los rostros marcados por la preocupación. Una vez en casa, María corrió hacia el teléfono, con las manos temblorosas, mientras marcaba el número del dormitorio de Carlos. Ninguna respuesta. Lo intentó de nuevo y otra vez. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. El sonido del timbre la sobresaltó. María abrió la puerta y se encontró con dos jóvenes, amigos de Carlos, de rostros pálidos y ojos rojos. «Señora Sánchez», comenzó uno de ellos con la voz quebrada, Hubo una masacre en Tlatelolco». Las palabras golpearon a María como un golpe físico. Se apoyó contra la puerta y sintió que sus piernas se debilitaban. «Carlos, el joven no pudo terminar la frase. María sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Las palabras que siempre había usado para consolar a los demás ahora la estaban abandonando. En su lugar llegó un grito silencioso, un lamento que resonó en su corazón, pero no encontró salida. En ese momento, María Guadalupe Sánchez sintió como si Dios le hubiera dado la espalda. Las oraciones que siempre habían sido su consuelo, ahora parecían vacías, resonando en un vacío que amenazaba con tragarla. Mientras caía la noche sobre la Ciudad de México, María se encontró arrodillada ante el pequeño altar de su habitación, mientras las velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sus manos, que horas antes habían sostenido la tiza con confianza, ahora temblaban mientras sostenía el rosario. «Dios mío», susurró su voz apenas audible, «¿por qué me abandonaste?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Llegó la mañana, fría y gris, como si el cielo mismo estuviera de luto. María se encontró caminando por las calles de la ciudad, su cuerpo moviéndose automáticamente hacia la improvisada morgue. El aire estaba pesado, denso por el olor metálico de la sangre y el olor acre de la pólvora que aún persistía. Las calles, normalmente llenas de vida y color, estaban inquietantemente silenciosas. Solo el sonido lejano de las sirenas y algún que otro sollozo ahogado rompían el opresivo silencio. María observó rostros marcados por el miedo y la tristeza, personas que, como ella, buscaban respuestas en medio del caos. Al llegar a la morgue, María fue recibida por una visión que quedaría grabada en su memoria para siempre. Filas y filas de cuerpos cubiertos con sábanas blancas, teñidas de rojo. El olor a muerte era opresivo y le revolvía el estómago. Un asistente, con ojos cansados y compasivos, la guió a través de los cuerpos. María sintió como si estuviera
atravesando una pesadilla cada paso más difícil que el anterior. Finalmente llegaron a un cuerpo. El empleado vaciló antes de levantar la sábana. María miró el rostro de su hijo, ahora pálido e inmóvil. Carlos, su hijo de sonrisa fácil y ojos brillantes, yacía allí, en silencio para siempre. Extendió su mano temblorosa y tocó suavemente la fría mejilla de Carlos. «Mi hijo», susurró con la voz quebrada. «Mi querido hijo». Las lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior finalmente llegaron, calientes y amargas. María cayó de rodillas junto al cuerpo de Carlos. Su gemido resonó en las frías paredes de la morgue. En ese momento, sintió una mano en su hombro. Al levantar la vista, vio el rostro familiar del padre Alejandro, con los ojos llenos de compasión. «María», dijo suavemente, «ven, oremos juntos». Pero las palabras de consuelo del sacerdote le parecieron vacías a María. ¿Cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? ¿Dónde estaba él cuando su hijo necesitaba protección? «Padre», dijo con voz ronca, «¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permitió esto?». El padre Alejandro guardó silencio. Por un momento, sus ojos reflejaban el dolor que veía ante él. «María, a veces el camino de Dios nos resulta misterioso, pero Él está aquí, sufriendo con nosotros». María volvió a mirar el rostro de su hijo, intentando grabar cada detalle en su memoria. Recordaba a Carlos cuando era un bebé, sus primeros pasos, su primer día de colegio. Ahora todos esos recuerdos parecían contaminados por la crueldad de su prematura muerte. Con la ayuda del padre Alejandro, María se puso de pie. Sentía las piernas débiles, como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo. Juntos comenzaron el doloroso proceso de organizar el funeral de Carlos. Las horas que siguieron transcurrieron entre un borrón de papeleo, decisiones difíciles y lágrimas silenciosas. María sentía como si estuviera observando todo desde fuera, como si esta no pudiera ser su vida, su realidad. Al caer la noche, María se encontró nuevamente en casa, sentada en la cama de Carlos. Ella sostenía una de sus camisetas. El familiar aroma de su hijo todavía estaba presente en la tela. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez en silencio. «Dios mío», susurró en la oscuridad de la habitación, «ayúdame a comprender, ayúdame a encontrar fuerza». Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. María se sintió más sola que nunca, perdida en un mar de dolor y confusión. La fe que siempre había sido su pilar, ahora parecía lejana e inaccesible. A medida que avanzaba la noche, María permaneció despierta, con sus pensamientos en una tormenta de recuerdos, preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de pérdida. El sonido distante de las sirenas y algún grito ocasional en la calle le recordaban constantemente el caos que había envuelto su ciudad y su vida. En esa noche oscura, María Guadalupe Sánchez inició su viaje por el Valle de Sombras, un viaje que pondría a prueba su fe, su fuerza y su esencia misma. El camino por delante era largo e incierto, pero en algún lugar, en medio de la oscuridad, todavía ardía una pequeña llama de esperanza, esperando ser reavivada. El amanecer trajo consigo una fina niebla que cubrió a la Ciudad de México como un velo de luto. María se levantó de la cama con los ojos hinchados y enrojecidos, testigos mudos de una noche de insomnio. El silencio en su casa era opresivo, roto solo por el implacable tic-tac del reloj en la pared de la cocina. Con movimientos mecánicos, María se preparó para el día que nunca imaginó que viviría, el funeral de su hijo. Le temblaban las manos. Mientras se abrochaba el vestido negro, el color del luto pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo. El funeral de Carlos fue un evento clandestino, celebrado en la parte trasera de una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. El padre Alejandro había arreglado todo, consciente del peligro que aún acechaba a los familiares de las víctimas de la masacre. María observó con la mirada perdida cómo un pequeño grupo de amigos y familiares se reunían alrededor del
Sencillo ataúd de madera. El olor dulce y sofocante de las flores se mezclaba con el aroma de las velas recién encendidas, creando una atmósfera densa y opresiva. Cuando el padre Alejandro comenzó la ceremonia, su suave voz resonó en el pequeño espacio. María sintió una oleada de ira crecer dentro de ella. Las palabras de consuelo y promesas de vida eterna sonaron huecas en sus oídos. Dios nos da y Dios nos quita, entonó el sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. María cerró los ojos con fuerza y apretó los puños a los costados. ¿Cómo pudo Dios quitarle a su hijo? ¿Qué plan divino podría justificar semejante crueldad? Mientras bajaban el ataúd a la tierra, María sintió como si una parte de ella estuviera siendo enterrada junto con Carlos. Las lágrimas que creía haber agotado regresaron calientes y amargas, corriendo por sus mejillas. Elena, su amiga y colega, se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. «María», susurró, «recuerda que Carlos ahora está con Dios, está en paz». María se apartó bruscamente. Las palabras de Elena encendieron una chispa de indignación en su pecho. «¿Paz?», respondió ella, su voz temblando de emoción. «¿Qué paz puede haber en una muerte tan sin sentido? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo lo necesitaba?». El silencio que siguió fue pesado, lleno de malestar y tristeza. María vio la conmoción en los ojos de Elena, la impotencia en el rostro del padre Alejandro. En ese momento se sintió más sola que nunca, aislada por su dolor y su ira. En los días siguientes, María se encontró deambulando por la casa como un fantasma, tocando las pertenencias de Carlos, aspirando el olor que aún persistía en su ropa. Cada objeto, cada recuerdo, era al mismo tiempo un consuelo y una punzada de dolor. Las noches eran las peores. En el silencio de la oscuridad, María se encontró hablando con Carlos, rogando a Dios respuestas. Pero el silencio que recibió como respuesta solo profundizó el abismo en su corazón. Una noche, incapaz de soportar el silencio, María se arrodilló ante el pequeño altar de su habitación. Las velas parpadearon, proyectando sombras danzantes en las paredes. Con manos temblorosas, recogió el rosario que había pertenecido a su madre. «Dios mío», susurró con la voz ronca de tanto llorar, «por favor háblame, ayúdame a entender cómo puedo seguir viviendo sin mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió que una ola de desesperación amenazaba con envolverla, pero entonces, casi imperceptiblemente, sintió que algo cambiaba. No era una voz ni una visión, sino una sensación sutil, como si una suave brisa la hubiera atravesado. En ese momento, María se dio cuenta de que tal vez la respuesta no llegaría en palabras, sino en la quietud de su propio corazón. Fue un comienzo frágil, una pequeña semilla de esperanza en un campo de dolor, pero era algo a lo que aferrarse. Las semanas se fueron prolongando, cada día una lucha para María. Volver a su rutina era un desafío constante. Cada momento le recordaba la ausencia de Carlos. Fue durante este periodo que escuchó por primera vez sobre las reuniones secretas. Elena, aún cautelosa tras el enfrentamiento en el funeral, se acercó con cautela a María en la sala de profesores. «María», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. «Hay un grupo de familias como la tuya, se están reuniendo en secreto». María sintió una chispa de interés, la primera emoción más allá del dolor que había sentido en semanas. ¿Reunirse? ¿Para qué? Para compartir información, para apoyarnos unos a otros, explicó Elena, y buscar la verdad sobre lo que realmente pasó en Tlatelolco. La idea de buscar la verdad, de hacer algo más que sufrir pasivamente, encendió un pequeño fuego en María. Ella asintió lentamente. ¿Dónde se encuentran? La noche siguiente, María se encontró en un sótano oscuro y sofocante, rodeada de rostros marcados por el mismo dolor que ella cargaba. El aire estaba cargado del olor de las velas y del susurro de voces cautelosas. Una mujer de mediana edad con ojos profundos y decididos se levantó para hablar.
Bienvenidos, hermanos y hermanas que sufren, comenzó. Estamos aquí porque nos negamos a aceptar el silencio. Nos negamos a que nuestros seres queridos sean olvidados. María escuchó historias similares a la suya, relatos de vidas interrumpidas y familias destrozadas. Pero también escuchó algo más, susurros de resistencia, de búsqueda de justicia. Mientras continuaba la reunión, María notó a un joven en un rincón de la habitación, con los ojos fijos en ella. Sobresaltada lo reconoció. Miguel, un exalumno que ahora estaba en la universidad. Terminado el encuentro, Miguel se acercó a ella. «Señora Sánchez», dijo en voz baja y urgente, yo estuve allí, en Tlatelolco, vi lo que pasó». El corazón de María se aceleró. «¿Has visto a Carlos?». Miguel asintió lentamente con los ojos llenos de lágrimas. «Era valiente, señora, muy valiente». En ese momento, una voz resonó en la mente de María, un recuerdo de sus propias palabras. A sus alumnos, las palabras tienen poder. Pueden sanar o herir. Las palabras de Miguel, aunque dolorosas, trajeron una especie de curación. Le dieron a Carlos una última acción, un último momento de vida más allá de las frías estadísticas de una víctima sin nombre. En las semanas siguientes, María se convirtió en una presencia constante en las reuniones. Escuchó, compartió y poco a poco empezó a sentir algo más allá del dolor, una sensación de propósito. Sin embargo, con este nuevo propósito llegó el peligro. Empezaron a circular rumores sobre familias amenazadas y sobre vigilancia gubernamental. María notó miradas extrañas en la calle, sintió susurros a sus espaldas. Una noche, al regresar de una reunión, María encontró su puerta entreabierta. Su corazón se aceleró cuando entró con cautela. Nada parecía fuera de lugar, pero sobre la mesa de la cocina había una nota. «El silencio es seguridad. Recuérdalo». Las palabras, aunque sencillas, llevaban implícita una amenaza que hizo un temblar a María. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena correr el riesgo en su búsqueda de la verdad y la justicia. Esa noche, arrodillada ante su altar, María se encontró orando no solo por fortaleza, sino también por guía. «Dios mío», susurró, «muéstrame el camino, dame el valor para seguir lo correcto». El silencio que siguió ya no fue tan vacío como antes. Había una cualidad diferente en él, como si estuviera lleno de posibilidades. María sintió, por primera vez desde la muerte de Carlos, que no estaba sola en su viaje. Mientras la vela del altar parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, María sintió que una resolución se formaba en su corazón. Continuaría buscando la verdad, no solo para Carlos, sino para todos los hijos e hijas perdidos en esa terrible noche. Con esta decisión, María dio el primer paso de un camino que pondría a prueba su fe, su valentía y su determinación. Un viaje que la llevaría de las sombras del dolor a la luz de la verdad y, tal vez, de la redención. El familiar sonido de la campana de la escuela resonó por los pasillos, marcando el comienzo de otro día escolar. María Guadalupe Sánchez se paró un momento frente a la puerta de su salón de clases, su mano vacilante en el picaporte. Respiró hondo, oliendo el olor a tiza y a libros nuevos, tan característico del inicio del curso escolar. Al entrar, María fue recibida por las miradas curiosas y expectantes de sus nuevos alumnos. Rostros jóvenes e inocentes, llenos de potencial y sueños. Por un momento, la vista la paralizó. En cada rostro vio un reflejo de Carlos, que le recordaba dolorosamente al hijo que nunca volvería a casa después de un día de escuela. «Buenos días, niños», alcanzó a decir María, con la voz más débil de lo que pretendía. «Soy la señora Sánchez y seré su maestra este año». Cuando comenzó la clase, María tuvo dificultades para mantenerse concentrada. Le temblaban ligeramente las manos mientras escribía en la pizarra y se encontraba perdida en sus pensamientos en medio de
las frases. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, sintiendo que algo no estaba bien con su nuevo maestro. De repente, un movimiento al fondo de la habitación llamó su atención. Por un breve momento, María creyó ver a Carlos sentado allí, sonriéndole como solía hacerlo cuando la visitaba en el colegio. La tiza se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo, con un crujido que pareció ensordecedor en el silencio de la habitación. «Señora Sánchez», una pequeña voz la devolvió a la realidad. «¿Estás bien?». María parpadeó rápidamente apartando las lágrimas que amenazaban caer. «Sí, estoy bien», respondió ella, forzando una sonrisa. «Solo un poco distraído». Hoy, durante todo el día, María luchó por mantener la compostura. Cada risa, cada pregunta inocente de los estudiantes era un doloroso recordatorio de Carlos. Durante el receso se refugió en la sala de profesores, buscando un momento de soledad. Allí la encontró Elena, su amiga y colega. «María», dijo suavemente, colocando una mano en su hombro, «tal vez sea demasiado pronto. Nadie te culparía. Si necesitaras más tiempo». María negó con la cabeza con firmeza. «No, Elena, necesito estar aquí, necesito seguir adelante». Pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podría seguir adelante cuando cada momento era un recordatorio de su pérdida? Al final del día, mientras los estudiantes salían emocionados del salón, María notó que un hombre estaba parado en el pasillo observándola. Se acercó tan pronto como se fue el último estudiante. «Señora Sánchez», comenzó con voz profunda y autoritaria, «soy el padre de Javier. Quería hablar sobre su actuación de hoy». María asintió, intentando concentrarse en la conversación, pero mientras el hombre hablaba, se dio cuenta de que en realidad no estaba interesado en la actuación de su hijo. «Es una vergüenza lo que pasó en Tlatelolco», dijo bajando la voz. «Pero debemos tener cuidado con lo que decimos sobre esto, especialmente a los niños. ¿Entendido?». El tono de amenaza velada no pasó desapercibido para María. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. «Señor», respondió ella con voz firme a pesar del miedo que sentía, «mi trabajo es educar, y la verdad es parte fundamental de la educación». El hombre la miró fijamente durante un largo momento antes de darse vuelta y marcharse sin decir nada más. María se quedó quieta, temblando levemente, sintiendo el peso de sus palabras y las posibles consecuencias. Esa noche, sola en casa, María se encontró hojeando los viejos álbumes de fotos de Carlos. Cada imagen fue una punzada de dolor, pero también un recordatorio del amor que compartían. «Mi hijo», le susurró a la foto de un Carlos, sonriente en su primer día de clases. «¿Cómo puedo seguir sin ti? ¿Cómo puedo enseñar a otros cuando mi corazón está tan roto?». Las lágrimas ahora corrían libremente, manchando las páginas del álbum. María cerró los ojos sintiéndose más sola que nunca. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia suave, casi imperceptible. No era Carlos, no era Dios como ella siempre lo había imaginado. Era algo diferente, un sentimiento de paz que parecía emanar de su interior. En ese momento, María comprendió que su viaje de sanación apenas comenzaba y tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar un propósito a su dolor, una manera de honrar la memoria de Carlos a través de su trabajo como maestra. Al darse cuenta de eso, María se quedó dormida, con los álbumes de fotos todavía en su regazo y una lágrima solitaria secándose en su mejilla. Apenas había salido el sol cuando María despertó, sintiéndose extrañamente renovada a pesar de haber pasado la noche llorando. Se puso de pie y sus ojos se posaron en el álbum de fotos aún abierto sobre la mesa. La imagen de Carlos le sonrió. Ya no era una fuente de dolor punzante, sino un recordatorio del amor que compartían. Mientras se preparaba para otro día de escuela, María sintió que una determinación surgía en su interior. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo.
Al llegar a la escuela, María vio a Miguel esperándola en la puerta. El joven parecía nervioso y miraba constantemente por encima del hombro. «Señora Sánchez», dijo en voz baja mientras ella se acercaba, «necesito hablar contigo. Se trata de esa noche». María sintió que su corazón se aceleraba. «Vamos a mi habitación», respondió ella, guiándolo por los pasillos, aún vacíos de la escuela. Una vez dentro del aula, Miguel comenzó a hablar. Sus palabras surgieron en un torrente de emoción reprimida. «Lo vi, señora. Vi lo que le pasó a Carlos», dijo con la voz temblorosa. «Él murió protegiendo a una niña pequeña que se había perdido en la confusión». María sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La imagen de Carlos, su amable y valiente hijo, dando su vida para proteger a un niño desconocido, la golpeó con fuerza abrumadora. «¿Cómo?», logró preguntar. Su voz no era más que un susurro. Miguel describió la escena con insoportable detalle. El caos, los disparos, los gritos, y Carlos, corriendo entre la multitud aterrorizada, tomando a una pequeña niña en sus brazos, protegiéndola con su propio cuerpo. «Él la salvó, señora», concluyó Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero entonces... Los soldados...». María cerró los ojos sintiendo una mezcla de orgullo y dolor tan intensa que amenazaba con partirla en dos. Su hijo Carlos había muerto como vivió, pensando en los demás antes que en sí mismo. Esa noche, en casa, María soñó. Se encontró caminando por un pasillo oscuro e interminable. A lo lejos escuchó la voz de Carlos llamándola. Corrí, desesperada por alcanzarlo, pero el pasillo parecía interminable. De repente el pasillo terminó y se encontró en la Plaza de las Tres Culturas. Pero no era la plaza devastada por la violencia lo que esperaba ver. Era un lugar de luz y paz. En el centro estaba Carlos, sonriéndole. «Mamá», dijo. Su voz resonó de una manera que María sabía que era más que un sueño. «No te preocupes. Por mí, estoy bien, pero hay más trabajo por hacer». María se despertó sobresaltada, con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de paz que no había sentido desde la muerte de Carlos. El sueño, tan vívido, parecía algo más que un simple producto de su mente atormentada. Se sintió como un mensaje, un llamado. En los días siguientes, María se encontró con nuevas energías. En el aula empezó a hablar más abiertamente sobre la justicia, sobre la importancia de cuestionar y buscar la verdad. No mencionó Tlatelolco directamente, pero sus lecciones cargaron con el peso de su experiencia. Sus noches ahora se dividían entre reuniones secretas con otras familias y largas horas de oración. María sintió que empezaba a comprender algo fundamental sobre su fe. No fue una fe ciega o pasiva, sino una que exigía acción, la que la obligaba a luchar por la justicia. Fue durante una de esas noches de oración que María tomó una decisión. Ella contaría la historia de Carlos, no solo en reuniones secretas, sino públicamente. La gente necesitaba saber la verdad sobre lo ocurrido en Tlatelolco, sobre el heroísmo y el sacrificio de jóvenes como su hijo. Al día siguiente, María pidió hablar en la reunión de profesores. Con el corazón palpitante, pero con una determinación inquebrantable, se plantó ante sus compañeros. «Compañeros», comenzó con voz firme, a pesar del miedo que sentía. «Ya no podemos permanecer en silencio. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, merecen saber la verdad sobre lo que pasó en Tlatelolco». Un tenso silencio se apoderó de la habitación. María vio miedo en los ojos de unos, cauteloso interés en otros. Elena, su fiel amiga, asintió alentadoramente. «Mi hijo Carlos», continuó María con la voz ligeramente quebrada, «murió esa noche, pero murió protegiendo a un niño inocente. ¿Cuántos otros jóvenes valientes hemos perdido? ¿Cuántas historias de heroísmo y sacrificio están siendo silenciadas?» Mientras María hablaba, compartiendo no solo la historia de Carlos, sino también lo que había aprendido en las reuniones secretas, sintió que algo cambiaba en la sala. El miedo empezó a dar paso a la indignación, el silencio a la determinación. Cuando terminó,
Hubo un momento de profundo silencio. Luego, lentamente, uno de los profesores mayores se levantó. «María tiene razón», dijo con voz temblorosa pero firme. «Ya no podemos escondernos detrás del miedo. Nuestro deber es con la verdad, con nuestros estudiantes, con el futuro de México». Uno por uno, otros profesores hablaron, algunos compartieron sus propias historias, otros simplemente ofrecieron apoyo. María sintió que una oleada de emoción la invadía. Ya no estaba sola en su lucha. Esa noche, de vuelta en su pequeño altar, María encendió una vela, pero esta vez su oración no fue de lamento o súplica. «Gracias, Dios mío», susurró, mirando la llama bailar, «por darme fuerzas, por mostrarme el camino. Sé que el viaje será difícil, pero ya no estoy solo». Mientras la vela ardía, arrojando un suave resplandor a través de la habitación, María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que los desafíos futuros serían enormes, que el peligro era real, pero también sabía, con una certeza que provenía de lo más profundo de su alma, que estaba en el camino correcto. Se dio cuenta de que la verdad era como esa pequeña llama, frágil tal vez, pero con el poder de iluminar hasta la oscuridad más profunda. El otoño llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo vientos fríos que parecían llevar los susurros del pasado. María Guadalupe Sánchez caminaba por las calles. Sus pasos resonaban en las aceras casi vacías. El aire estaba cargado de tensión, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente capítulo de una historia inacabada. María se dirigía a otra reunión secreta, esta vez en una pequeña librería detrás de una iglesia. El lugar era perfecto para sus encuentros, discreto, lleno de libros que amortiguaban las voces y con varias salidas por si era necesario una escapada rápida. Cuando entró en la librería, el olor a papel viejo y cuero la envolvió, proporcionándole una extraña sensación de consuelo. María pasó los dedos por los lomos de los libros mientras se dirigía hacia el fondo, donde ya se había reunido un pequeño grupo. «María», llamó una voz familiar. Era Javier, un periodista que se había incorporado recientemente al grupo. «Encontré algo que necesitas ver». Le tendió un fajo de papeles y le temblaban ligeramente las manos. María tomó los documentos y su corazón se aceleró al reconocer el membrete oficial del gobierno. «¿Cómo conseguiste eso?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Javier se encogió de hombros, con una sonrisa triste en los labios. «Tengo mis contactos, pero esto es dinamita, María. Prueba que la orden de disparar vino directamente de arriba». María sintió el peso de aquellos papeles en sus manos. No eran solo documentos, eran vidas, historias, la verdad que tantos habían muerto intentando silenciar. Mientras el grupo discutía qué hacer con la información, María se perdió en sus pensamientos. Recordó a Carlos, su sonrisa, sus sueños. Pensó en todos los demás jóvenes que habían perdido la vida aquella fatídica noche. «Deberíamos hacer esto público», dijo finalmente con voz firme. «El pueblo mexicano merece saber la verdad». Un silencio tenso se apoderó del grupo. Todo el mundo conocía los riesgos que entrañaba semejante acción. «María», habló Elena en voz baja, «entiendes el peligro, ¿no? Ahora no se trata solo de nosotros, nuestras familias, nuestros estudiantes. Todos estarán en riesgo». María cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Cuando los abrió de nuevo, había una feroz determinación en su mirada. «Sí, entiendo los riesgos», respondió, «pero también entiendo que no podemos seguir viviendo a la sombra del miedo. Carlos, mi hijo murió luchando por la verdad. ¿Cómo puedo hacer menos?». Las palabras de María parecieron resonar en la pequeña habitación, cargando con el peso de todas las vidas perdidas, de todas las verdades silenciadas. Uno por uno, los miembros del grupo asintieron, unidos en su determinación de afrontar lo que viniera. En las semanas siguientes, María se vio inmersa en una investigación frenética.
Pasaba cada noche estudiando minuciosamente documentos, conectando puntos, desenterrando verdades enterradas durante mucho tiempo. Durante el día, en el aula, observaba a sus alumnos con nuevos ojos. Cada rostro joven le recordó lo que estaba en juego, por qué su lucha era tan importante. Fue durante una de estas clases que María notó algo extraño. Un coche negro estacionado al otro lado de la calle, con dos hombres que no parecían moverse, solo miraban. El miedo que había mantenido a raya durante tanto tiempo amenazaba con abrumarla. Pero María recordó las palabras que había escuchado en su sueño. Hay más trabajo por hacer. Esa noche, arrodillada ante su pequeño altar, María oró, no por seguridad o por una vida fácil, sino por fortaleza, fuerza para seguir, para afrontar lo que venga. Dios mío, susurró, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, dame valor, muéstrame el camino. Mientras la vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, María sintió que una paz se apoderaba de ella. No era la paz de la seguridad o la certeza, sino la paz que proviene de la convicción de hacer lo correcto. Con un profundo suspiro, se levantó. Mañana sería otro día de lucha, otro día de búsqueda de la verdad. Y ella estaría lista. El aire de la pequeña capilla estaba cargado del olor a incienso y de la tensión palpable de los presentes. María Guadalupe Sánchez estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas en el regazo y los nudillos blancos por lo mucho que intentaba mantener la compostura. Era el día de la misa clandestina en memoria, a un año de la masacre de Tlatelolco. A su alrededor, rostros marcados por el dolor y la pérdida se mezclaban con expresiones de determinación y esperanza. El padre Alejandro subió al púlpito y sus ojos recorrieron a la congregación antes de posarse en María. Ella asintió levemente, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder. Mis hermanos y hermanas, comenzó el sacerdote con voz suave pero firme, estamos aquí hoy no solo para recordar, sino para dar testimonio, para romper el silencio que nos ha aprisionado durante tanto tiempo. Un murmullo recorrió la capilla. María sintió que Elena le apretaba la mano en silencioso apoyo. Hoy, continuó el padre Alejandro, escucharemos la verdad. Una verdad que muchos han tratado de silenciar, pero que ya no puede contenerse. Con esas palabras le hizo un gesto a María. Se puso de pie y sintió todas las miradas puestas en ella mientras caminaba hacia el púlpito. Le temblaban las piernas, pero su determinación era inquebrantable. María respiró hondo y sus ojos recorrieron los rostros de la capilla. Vio miedo, esperanza, expectativa, y entonces al fondo de la habitación notó un rostro que no pertenecía. Un hombre con un traje oscuro, su fría mirada fija en ella. Por un momento María vaciló. El miedo amenazaba con tragarla, pero entonces, como un susurro en su corazón, escuchó la voz de Carlos. «Sé valiente, mami». Con renovada determinación, María empezó a hablar. Hace un año, su voz resonó en la silenciosa capilla. Nos quitaron a nuestros hijos e hijas, no solo sus vidas, sino la verdad sobre sus muertes. Ella lo contó todo, sobre Carlos y su acto final de heroísmo, sobre los documentos que demostraron la participación del gobierno, sobre la conspiración de silencio que siguió a la masacre. Mientras hablaba, María sintió que algo cambiaba en el ambiente de la capilla. El miedo dio paso a la indignación, el silencio a la determinación. Ya no podemos permanecer en silencio, concluyó, con voz cada vez más fuerte. Para nuestros hijos, para nuestro futuro, debemos exigir verdad y justicia. Un profundo silencio siguió a sus palabras. Luego, lentamente, una persona se levantó. Luego otro y otro. Pronto toda la congregación se puso de pie, con lágrimas en los ojos, pero con una nueva luz de propósito. Fue en ese momento cuando estalló el caos. La puerta de la capilla se abrió violentamente y hombres armados invadieron el lugar. Todos en silencio,
gritó un oficial, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Esta es una reunión ilegal». El pánico amenazaba con cundir, pero María se mantuvo firme en el púlpito. Sus ojos se encontraron con los del oficial y vio algo que la sorprendió. Incertidumbre. «Señor», dijo con voz tranquila pero cargada de autoridad, «estamos aquí en paz, orando por nuestros seres queridos. ¿Es esto un crimen?» El oficial vaciló y sus ojos recorrieron la capilla, observando los rostros asustados pero decididos de los presentes. «No lo entiendes», dijo, ahora con la voz más baja. «Aquí hay cosas más importantes en juego». «Sí», respondió María, dando un paso adelante. «La verdad, justicia, el futuro de nuestro país. ¿Qué puede ser más grande que esto?» Un silencio tenso invadió la capilla. María podía escuchar los rápidos latidos de su propio corazón, sentir el peso de las miradas de todos sobre ella. Entonces, para sorpresa de todos, el oficial bajó su arma. «Vete», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «Antes de que lleguen mis superiores». María no lo dudó. Con un gesto comenzó a sacar a la gente de la capilla, manteniendo la calma y la concentración a pesar de la conmoción. Cuando la gente se fue, María se encontró cara a cara con el oficial. Por un momento, se miraron fijamente y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «Gracias», dijo María en voz baja. El oficial se limitó a asentir y sus ojos revelaron un conflicto interno que María conocía muy bien. Fuera de la capilla, la noche era clara y fría. María respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones como un soplo de nueva vida. Elena se acercó a ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y admiración. «María», dijo, «¿qué pasa ahora?» María miró hacia el cielo estrellado, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Ahora», respondió, «seguimos adelante, seguimos hablando, seguimos luchando. La verdad ya no puede ser silenciada». Mientras el grupo se dispersaba, cada uno llevando consigo la llama de la verdad que se había encendido esa noche, María sintió una presencia a su lado. No era algo que pudiera ver o tocar, sino una profunda sensación de que no estaba sola. «Gracias, mi hijo», susurró en la noche, «por darme coraje». Y así, con pasos firmes y el corazón alegre, María Guadalupe Sánchez caminó a casa, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, pero sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente viva y llena de propósito. Apenas el amanecer había tocado los tejados de la Ciudad de México cuando María escuchó a la firma tocar a su puerta. El corazón se le subió a la garganta, pero había estado esperando este momento. Con manos temblorosas pero decididas, abrió la puerta. Allí estaban dos hombres vestidos con trajes oscuros, con rostros tan impasibles como máscaras. «¿Señora María Guadalupe Sánchez?», preguntó uno de ellos, aunque estaba claro que ya sabían la respuesta. «Sí», respondió María, su voz sorprendentemente firme. «Soy yo. Debes acompañarnos», dijo el otro hombre. Su tono no dejaba lugar a discusión. María asintió tomando su bolso y un pequeño rosario que Carlos le había regalado años atrás. Mientras la conducían al auto negro que la esperaba, echó un último vistazo a su casa, preguntándose si volvería a verla alguna vez. El viaje fue silencioso y tenso. María veía pasar las calles familiares por la ventana, sintiendo como si se despidiera de su vida hasta entonces. Cuando finalmente llegaron a un edificio gris y sin identificación, llevaron a María a una sala de interrogatorios fría y estéril. Las horas que siguieron fueron una confusión de preguntas directas, amenazas veladas y largos periodos de espera solitaria. María se aferró a su rosario y encontró consuelo en los relatos de su familia mientras enfrentaba el interrogatorio. «¿Quién más está involucrado?», preguntaron. «¿Dónde están los documentos?». Las preguntas se repitieron, cada vez más agresivas. María se mantuvo firme, negándose a comprometer a otros o revelar más de lo que ya había dicho públicamente. Pero a medida que pasaban las horas, sintió que su espíritu se debilitaba. Fue
Durante uno de esos momentos de debilidad, sola en la fría habitación, que María sintió todo el peso de su situación. El miedo que había mantenido a raya durante tanto tiempo amenazaba con engullirla. «Dios mío», susurró, cerrando los ojos con fuerza, «dame fuerzas, muéstrame que no estoy sola». El silencio que siguió fue ensordecedor. María se sintió más sola que nunca, abandonada incluso por su fe. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron, calientes y amargas. Fue en ese momento de absoluta oscuridad que sucedió algo extraordinario. María no supo explicar después si era una visión, un sueño o simplemente su mente buscando consuelo, pero de repente ya no estaba sola en la fría habitación. Ante ella estaba Carlos, no como el joven que había muerto en Tlatelolco, sino como el niño que ella había criado. Su sonrisa era radiante, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Mamá», dijo, su voz resonando de una manera que María sabía que era más que su imaginación. «Nunca has estado sola. Tu fuerza está aquí», señaló a su corazón, y aquí señaló a su cabeza. María extendió la mano queriendo tocar a su hijo, sentir que era real, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la visión se disipó, dejándola sola en la habitación. Nuevamente, sin embargo, algo había cambiado. El miedo que la había consumido momentos antes había sido reemplazado por una calma profunda e inquebrantable. María se enderezó, sus ojos brillaban con nueva determinación. Cuando los interrogadores regresaron, encontraron a una mujer transformada. Donde antes había dudas, ahora había certeza. Donde había miedo, ahora había una fuerza silenciosa. «Señores», dijo María con voz firme y clara, «no tengo nada más que decir de lo que ya se ha dicho. La verdad no se puede silenciar por mucho que se intente». Los hombres se miraron, claramente desconcertados por el cambio en su cautivo. Después de algunos intentos fallidos más de extraer información, finalmente se dieron por vencidos. Horas después, para su sorpresa, María fue liberada. Al salir del edificio gris, respiró profundamente el aire de la noche y se sintió renacida. El viaje a casa fue silencioso, pero esta vez fue un silencio de paz y resolución. María sabía que su lucha estaba lejos de terminar, pero ahora estaba segura de que no estaba sola en ella. Al llegar a casa, María se dirigió directamente a su pequeño altar. Encendiendo una vela, se arrodilló, no para pedir, sino para agradecer. «Gracias, Dios mío», susurró, mientras lágrimas de gratitud corrían por su rostro, «por mostrarme que la verdadera fuerza viene de dentro y que la fe puede mover montañas». La llama de la vela bailaba suavemente, proyectando un resplandor dorado por toda la habitación. María sintió una profunda paz instalarse en su corazón. Sabía que los días venideros serían difíciles, pero ahora estaba lista para afrontarlos, fortalecida por su fe renovada y el conocimiento de que nunca estaría realmente sola. Los años pasaron trayendo consigo cambios lentos, pero significativos. La Ciudad de México, que alguna vez fue escenario de tragedia y silencio forzado, estaba comenzando a despertar a una nueva realidad. Y en el centro de esta transformación estaba María Guadalupe Sánchez, una mujer cuyo viaje de dolor y pérdida se había transformado en un faro de esperanza y verdad. Una soleada mañana de octubre, exactamente 2 décadas después de la masacre de Tlatelolco, María se encontró frente a un espejo, preparándose para un día que nunca había imaginado que viviría. Su cabello, ahora salpicado de canas, enmarcaba un rostro marcado por el tiempo y la experiencia, pero iluminado por una fuerza interior inquebrantable. «¿Estás lista, mami?». La voz de Elena, su fiel amiga durante tantos años, la sacó de sus pensamientos. María sonrió acomodándose el collar que Carlos le había regalado en su último cumpleaños. «Sí, Elena, estoy lista». Juntos caminaron por las concurridas calles de la ciudad.
El camino hacia la Plaza de las Tres Culturas estaba lleno de gente, muchas de las cuales llevaban flores y fotografías de sus seres queridos, perdidos en esa fatídica noche hace 20 años. Al llegar a la plaza, María sintió que se le aceleraba el corazón. El lugar, que alguna vez fue un símbolo de dolor y silencio, ahora palpitaba de vida y propósito. Se reunió una multitud impresionante, rostros de todas las edades unidos por un deseo común: recordar y honrar. En el centro de la plaza se había instalado un pequeño escenario. María subió los escalones lentamente, cada escalón cargado por 2 décadas de lucha y perseverancia. Mientras estaba frente al micrófono, observó a la multitud y vio en cada rostro un reflejo de su propio viaje. Hermanos y hermanas, comenzó. Su voz firme resonó por la plaza. Hoy estamos aquí no solo para recordar, sino para renacer. Un silencio reverente cayó sobre la multitud mientras María compartía su historia. Habló de Carlos, de su valentía y sacrificio. Habló de las noches oscuras de duda y miedo y de los momentos de fe renovada que la hicieron seguir adelante. Durante 20 años, continuó, hemos cargado con el peso del silencio, pero hoy, en este lugar que ha visto tanto dolor, declaramos que la verdad ya no puede ser negada. Mientras María hablaba, algo extraordinario empezó a suceder. La gente entre la multitud comenzó a ponerse de pie, sosteniendo fotografías de sus seres queridos perdidos. Otros encendieron velas, pequeñas llamas de esperanza que iluminaron la plaza. Cada uno de nosotros, dijo María, con la voz quebrada por la emoción, lleva una parte de la verdad, y juntos nuestras voces ya no pueden ser silenciadas. En ese momento, como respondiendo a un llamado tácito, la multitud comenzó a cantar. Era una canción antigua, una oración por la paz y la justicia que se elevaba hacia el cielo con una única y poderosa voz. María cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. En ese instante, sintió como si todas las barreras entre el pasado y el presente, entre los vivos y los difuntos, se hubieran disuelto. Cuando volvió a abrir los ojos, María vio algo que la dejó helada. Entre la multitud, por un breve momento, juró haber visto a Carlos, no como el joven que había muerto, sino como el hombre en el que podría haberse convertido, sonriéndole con orgullo y amor. La visión pasó tan rápido como llegó, pero dejó a María con una sensación de paz y plenitud que nunca antes había experimentado. Al finalizar su discurso, María bajó del escenario para unirse al público. La gente se acercó a ella, algunos para agradecerle, otros para compartir sus propias historias. Cada interacción fue un recordatorio del poder de la verdad y la curación que se produce cuando las voces silenciadas finalmente encuentran expresión. Entre la multitud, María notó rostros familiares. Elena, por supuesto, pero también Miguel, ahora un respetado periodista que había ayudado a sacar la verdad a la luz. El padre Alejandro, mayor, pero con los ojos aún brillando con la misma compasión. Y para su sorpresa, el oficial que años atrás les había permitido escapar de la capilla, se acercó vacilante, con los ojos bajos. «Señora Sánchez», dijo, su voz apenas era un susurro, «yo quería pedir perdón». María lo miró y ya no vio a un enemigo, sino a un hombre que cargaba con su propia carga de culpa y arrepentimiento. Gentilmente, ella tomó sus manos entre las suyas. «El perdón», dijo suavemente, «es el primer paso hacia la curación para todos nosotros». Las lágrimas en los ojos del hombre fueron un testimonio silencioso del poder de ese momento. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre la plaza, María se encontró rodeada por su extensa comunidad, personas de todos los ámbitos de la vida, unidas por una experiencia compartida de pérdida, pero también de esperanza y renovación. Esa noche, de regreso a su casa, María se arrodilló ante su pequeño altar, como lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años, pero esta vez su oración fue diferente. «Gracias, Dios mío»,
susurró, mientras lágrimas de gratitud corrían por su rostro, por mostrarme que de las cenizas de la tragedia puede nacer la esperanza, que a través de la fe y la perseverancia podemos transformar nuestro dolor en propósito. Mientras la vela del altar ardía suavemente, María reflexionaba sobre su viaje, de la desesperación a la determinación, de la pérdida a la renovación. Entonces comprendió que su fe no era solo un consuelo personal, sino una fuerza que podía unir y sanar a toda una comunidad. María Guadalupe Sánchez se acostó esa noche con el corazón lleno. Sabía que el trabajo no estaba terminado, que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora, fortalecida por su fe y apoyada por una comunidad muy unida, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Y en sus sueños, María vio un México transformado, donde se valoraba la verdad por encima del miedo, donde el recuerdo de los caídos inspiraba un futuro mejor, un futuro que ella había ayudado a forjar, una palabra, una oración, una acción valiente a la vez.